Estamos acá con esta asignatura tan divertida que es la economía. Este, yo tenía un profesor que decía que, bueno, que hay dos maneras de dictar un curso de economía. Uno es la manera aburrida y la segunda manera es la manera más aburrida. Así que, bueno, esperemos que solamente sea aburrida, no más, ¿sí? Este, son algunos conceptos que son disímiles respecto de lo que uno está acostumbrado cuando ha cursado una carrera técnica, si se quiere, pero bueno, en eso estamos. Eh, Habíamos quedado la clase de ayer revisando los conceptos de oferta y demanda y hablando un poquito de la demanda de transporte, si se quiere. De hecho, ya les digo, cuando uno habla de estudio de demanda en transporte, está tratando de cuantificar la cantidad de viajeros, la cantidad de vehículos, la cantidad de cargas en medida de toneladas o lo que fuera, este, y sus características, su variación temporal, su variación geográfica y cosas por el estilo. En este concepto, digamos, en este curso vamos a tratar la demanda simplemente como un número genérico, es decir, cantidad de viajes, y no vamos a hacer tanta disquisición de que si el origen es en este y el destino es acá, entonces la ruta que toman es por este lado. Eso es objeto de otras asignaturas que podrían caracterizarse como eh, se me borró. Bueno, estudios de la demanda, estudios de redes de transporte y cosas por el estilo. Yo iba a presentar esto así para ver si había alguien que tuviera algún problema para ingresar. No debería, pero vamos a entrar ahí. Una de los conceptos cuando hablamos de demanda y de oferta también, si se quiere, es el concepto de elasticidad, ¿no? Después vamos a hacer algún de demanda y cuando hablamos de oferta también, si se quiere, hablamos de aquí cantidades transadas de algo, pueden ser viajes, ¿no? Y por aquí hablamos del precio de realizar viajes. Luego vamos a entrar en detalle a qué nos referimos con el precio cuando hablamos en el marco de un curso de economía de transporte, ¿no? Y aquí decíamos que, bueno, que la elasticidad podría tener una forma de este estilo. Bueno, no lo dijimos explícitamente, pero esta forma puede ser una forma así o puede llegar a ser, si en un extremo, podría llegar a ser una horizontal así. ¿Sí? Como que también podríamos pensar en que estas curvas también se pueden indicar de esta manera y como un extremo pensar en que las curvas tendrían una forma de este estilo, verticales, ¿no? Entonces, son dos situaciones extremas, la curva de demanda horizontal y la curva de demanda vertical, y lo mismo con la oferta, ¿no? O sea, puede haber este, una oferta vertical y así. Eh, Eso nos va a llevar, digamos, lo vamos a utilizar más adelante si se quiere, e incluso lo vamos a utilizar ahora enseguidita en lo que resta, que es lo que estamos viendo, que es el concepto de elasticidad. Básicamente, los que nos dedicamos a alguna carrera técnica, seguramente cuando nos piden evaluar la pendiente de una función o de una curva, pensamos intuitivamente en la derivada. Lo que yo no sé es cuántos de ustedes pertenecen a una carrera técnica, ¿sí? ¿Hay alguien que no haya cursado ingeniería, arquitectura o algún tipo de licenciatura? Sí, Martín. Yo provengo del área de las ciencias sociales.
Ah, bien, bueno, está bien, está bueno saberlo, ¿sí? El resto, bueno, asumo que deben venir del área de la, si se quiere, de la ingeniería o de alguna cuestión técnica vinculada quizá con el transporte o algo por el estilo. Pero cuando hablamos en el marco de las matemáticas, cuando hablamos de pendiente, ¿sí? Yo ayer mencioné la derivada de esto y la derivada de aquello y obviamente no pregunté esto, pero cuando hablamos de la pendiente de una función, estamos diciendo que en un punto dado, en un punto, ese punto de ahí, caracterizado por una abscisa y por una ordenada, ¿sí? Eh, acá el aprecio, ¿sí? La pendiente de la curva es la pendiente de la recta que es tangente a la curva y se puede medir en forma, llamémosle, eh, medible, con una regla, digamos, ¿no? Midiendo la vertical y la horizontal y asumiendo que acá hay delta Q y que acá hay delta P. Entonces, la pendiente de esa curva particularmente, vamos a llamarla P minúscula, ¿sí? Vendría a ser la relación entre P y delta Q. Pero los matemáticos han llevado esto a un extremo abstracto de pensar en infinitos e infinitésimos y llevando esto a ser muy pequeñito, se encuentran con que la curva en cada punto, digamos, medir la vertical y medir la horizontal se puede hacer infinitamente pequeño. Y de alguna manera saben de alguna función, si tienen la función matemática, se puede deducir cuál vendría a ser esa derivada. ¿Sí? Ahora bien, entonces, volviendo a lo que estábamos revisando recién, decíamos que en un concepto de una función matemática pura, estricta y dura, cuando alguien le dice cuál es la sensibilidad de la curva respecto del cambio en la variable, o sea, estamos hablando dame un segundito, estamos hablando de que hay una variable que vamos a llamar cualquier variable y, que es una función matemática de una variable x, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad de y a cambios en x? Básicamente esa es la idea, ¿no? Los matemáticos la han medido justamente a través de esta relación delta y sobre delta x, que llevada a un extremo termina siendo un delta infinitesimal y sobre un delta infinitesimal x, nada más. Y a esto lo llamamos derivada. Pero no, digamos, es la pendiente de la curva, básicamente. ¿Cuál es el problema de estas magnitudes? El problema es que son dimensionales, o sea, tienen dimensión. Entonces, si estamos midiendo kilómetros por hora, bueno, la derivada tiene una dimensión relacionada con kilómetros y horas, y cosas por el estilo. De modo que es difícil para comparar y esas cosas. De modo que los economistas pensaron en un concepto al cual llamaron elasticidad. Elasticidad en el sentido de sensibilidad. ¿Cuál es la sensibilidad de Y respecto a variaciones en X, básicamente? Y ahora la estamos aplicando particularmente, pero no necesariamente, ya vamos a ver que la podemos extender a otras áreas, la estamos aplicando a la función de la demanda, ¿sí? La función de la demanda. Entonces, los economistas han definido esto de la elasticidad como la variación porcentual de una variable cualquiera respecto a la variación porcentual de una variable de la cual dependen, ¿sí? En este caso, la función matemática en la que estamos interesados estaría indicando que es la cantidad demandada, que es función de una variable cualquiera, ¿sí? Esa variable cualquiera es la que está aquí en el denominador, ¿no? Entonces,
esta relación tiene la ventaja de que es adimensional, ¿sí? Es adimensional. Eh, y no es nada más que eso. ¿Cuál es la variación porcentual de la demanda en función de la variación porcentual de una variable? En general, esa variable la asumimos como que es o el precio o el ingreso de las familias a nivel nacional o el precio de algún otro bien, ¿no? Vamos a hablar un poquitín sobre eso. Pero si operamos algebraicamente aquí, el porcentual se puede traducir como un delta Q sobre Q por 100. Ese es el porcentaje de variación de Q. Y los porcentajes de variación de la variable es este que está acá abajo. O sea, lo que estamos pensando es que esta relación que estamos marcando acá se podría representar por una función matemática y donde acá está Q sub D y acá está la variable, ¿sí? Por ejemplo, el precio, y en un punto dado, caracterizado por un valor de Q y caracterizado por un valor del precio, en ese punto, si nos movemos un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo, tendríamos una variación porcentual de Q y una variación porcentual de B, ¿no? Y eso, la relación entre esos dos marca la sensibilidad de esa función matemática, sí, de esa función matemática, bien digo. Operando un poco algebraicamente aquí, llegamos, o sea, esto se simplifica con esto y hacemos el cociente y todo eso, llegamos a esta expresión que es una expresión de cálculo, si se quiere, ¿no? Entonces, en un punto dado, como mencionábamos aquí, en un punto dado, como mencionábamos aquí, eh, ¿está grabando? Está grabando, ok. Eh, entonces decía que en un punto particular, por ejemplo ese de ahí, está caracterizado por un valor de Q, un valor de B y un valor de la pendiente. La pendiente es Q sub D dividido, perdón, delta Q sub D dividido delta de la variable por el valor de la variable y por el valor de Q en ese punto particular, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que miden la sensibilidad ante modificaciones de las variables intervinientes en economía. Yendo al extremo, podríamos reemplazar esto y decir que esto es la derivada, ¿sí? Esto es la derivada, pero es una forma de cálculo también es esta. Lo cierto es que como la función es monótonamente decreciente, o sea, la función, si acá ponemos Q y acá ponemos el precio, la variable o lo que fuere, ahora estamos hablando de elasticidad demanda-precio. ¿Sí? Entonces, la variable de la que estábamos hablando en la transparencia anterior, la variable ahora es precio. ¿Sí? Como la relación entre la Q y el precio es monótonamente decreciente, cualquier variación de delta Q respecto de delta P termina siendo negativa, porque si delta P, o sea, si la variación de P es positiva, la variación de Q es negativa. Y al revés, si la variación de P es negativa, la variación de Q es positiva. De modo que la elasticidad demanda-precio siempre es negativa. Eso les da a los economistas un problema, porque tienen que hablar siempre de valores de menos 0,8, menos 1. Entonces, coloquialmente se dice, tienen una elasticidad de 1. Bueno, si tiene una elasticidad de 1, se da por sentado que es de menos 1, ¿sí? Particularmente respecto del precio. Particularmente respecto del precio. Y los economistas hablan entonces de que le ponen, sin pensarlo siquiera, cuando hablan coloquialmente, un signo menos adelante para que esto sea positivo. Entonces dice, la elasticidad es de 1. No, no es de 1, es de menos 1. Ok, es de menos 1. ¿Sí? Entonces hay que pensar un poquito eso cuando uno hace algún cálculo al respecto. ¿Para qué serviría esto? Bueno, esto mide, sí, serviría para pensar en algún momento en algún tipo de política de transporte, ¿no es cierto? Uno dice,
vamos a aumentar el precio del boleto de colectivo. Y uno dice, entonces yo no viajo más en colectivo y qué sé yo y todo lo demás. En realidad todo el mundo sigue viajando en colectivo porque la demanda de viajes en colectivos, en ómnibus urbanos, termina siendo muy baja. Entonces no es sensible respecto de variaciones en el precio. ¿Sí? Se dice entonces que la elasticidad, perdón, la demanda está caracterizada porque es inelástica, en ese caso particular, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto se podría, bueno, esto es más o menos lo que dijimos recién, ¿sí? Nada más que eso, pero diríamos que si el valor de la elasticidad que nos resulte se encuentra entre 0 y 1, diríamos que la demanda es inelástica, en el sentido de que si cambia el precio un 10%, las cantidades van a cambiar en menos que un 10%. Entonces la proporcionalidad en esos casos es así. Y si la elasticidad es mayor que 1, diríamos que si hay un cambio en el precio de un 10%, la cantidad de cambio en el consumo es mayor al 10%. Entonces, básicamente es para pensar eso. Obviamente es muy distinto. Hay un punto débil en todo esto, un punto débil, que es que tenemos que conocer la elasticidad. O sea, para pensar cualquier cosa tenemos que conocer la elasticidad. Bueno, se han hecho estudios, imagínense que estos son estudios a nivel de ministerios, a nivel de universidades, cosas por el estilo. O sea, no puede ser cualquier Juan de los Palotes como Pablo Arranz que vaya a hacer un estudio de esto, en donde se toman los valores de cantidades de viajes con determinados precios y sobre la base de cambios en los precios se establece si se producen cambios en los valores, eh, y sobre esa base se pueden hacer cálculos para determinar el valor de la elasticidad. Que eso se puede hacer, hay publicaciones al respecto y todo eso, ¿no? Eh, Como caso teórico, tendríamos entonces la función que es inelástica absoluta. ¿Qué es inelástica absoluta? Bueno, inelástica absoluta vendría a ser en esta pantalla, en este dibujo que habíamos puesto acá, eh, una función inelástica es de ese estilo, en la que sea cual sea el cambio en el precio, las cantidades no cambian. O sea, yo acá puedo cambiar el precio de este nivel a este nivel y las cantidades siguen siendo Q sub 1. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, las cantidades son poco sensibles a cambios en el precio, más poco sensibles, nada sensible a cambios en el precio, y diríamos entonces que esa es una demanda que es inelástica en forma infinita o infinitamente inelástica. Si pensamos ahora en el otro extremo, Si pensamos ahora en el otro extremo, tendríamos el caso de infinitamente elástica, en donde acá tendríamos cantidades consumidas y tendríamos una horizontal y acá tendríamos el precio, ¿no? Entonces, si tenemos estas cantidades consumidas, que sería Q sub 1, un ligero incremento en el precio pasa de Q sub 1 a 0 en cuanto a cantidades consumidas. De modo que la variación es total, absoluta. Permítame un segundito que voy a conectar. De modo que esto se diría que si tenemos acá una variación de Q que es infinita, ¿sí? Dividido una variación de P que es casi cero, bueno, eso da infinito, entre comillas, no, digamos, matemáticamente se puede expresar de muchas mejores maneras, pero tendríamos una elasticidad infinita. De modo que esos son los casos extremos teóricos que están mencionados aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa con el ingreso? Bueno,
Cuando pensamos en una curva de demanda, a ver, hagamos otro dibujito por acá. Cuando pensamos en una curva de demanda, la curva está, decíamos originalmente que las cantidades demandadas de algo, como por ejemplo de viajes, dependen del precio del viaje, del ingreso de las familias, de los gustos, de las modas, de los precios. Había un montón de variables acá. ¿Sí? Ayer lo mencionábamos. Entonces, el ingreso es una variable de interés en la definición de Q. ¿Qué pasa? Tenemos aquí que las cantidades consumidas y el precio tienen una relación de este estilo cuando el ingreso es igual a un ingreso fijo. Ahora, si el ingreso cambia y pasa de ser I1 a I2, tenemos que esta curva cambia de alguna manera, para arriba o para abajo, pero la curva cambia y se transforma en otra curva diferente. ¿Sí? Entonces acá tendríamos que el ingreso es igual a un ingreso diferente. Quiere decir que para el mismo precio, en este caso, particularmente en este dibujito que acabamos de hacer, particularmente en este dibujito que acabamos de hacer, para un precio, si el precio no cambia, las cantidades consumidas sí cambian en razón del ingreso. ¿Sí? Entonces, hay una variación en las cantidades, hay una variación porcentual de las cantidades relacionado con una variación porcentual de cambios en el ingreso. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos la elasticidad de ingreso. ¿Sí? Elasticidad de ingreso. También nos permite caracterizar la demanda de cierta manera y dependiendo de los valores. Acá sí es posible que la elasticidad adquiera valores en todos el rango de los números posibles, o sea, desde negativos hasta positivos, entre infinito y más infinito, ¿no es cierto? Entonces, los números en la recta de los números, o sea, si nos fijamos en la recta de los números, podríamos diferenciar tres grandes segmentos para Q. ¿Sí? El primer segmento es el que está entre Q igual a, perdón, elasticidad igual a 0 y 1. Estamos hablando acá de la elasticidad de ingreso, ¿no? Ese segmento lo vamos a denominar de bienes básicos y mayor que 1 lo vamos a denominar de bienes de lujo. Ya vamos a hablar de esto, no es de lujo, es una denominación errónea, no son bienes de lujo, se les llama de lujo, pero no son bienes de lujo, y acá tendríamos bienes inferiores, ¿no? O sea, menores que 0, bienes inferiores, mayores que 1, bienes de lujo. Entonces, con eso en mente tenemos esta posible clasificación. ¿Qué significa esto? Bueno, para que una elasticidad sea negativa con esta condición, significa que cuando aumenta el ingreso, se reduce la cantidad consumida. ¿Sí? Aumenta el ingreso, se reduce la cantidad consumida. O al revés, disminuimos el ingreso y aumenta la cantidad consumida. ¿No? Entonces tienen variaciones en contrario. ¿Sí? Bueno, esos bienes se llaman inferiores porque justamente cuando aumentamos el ingreso se dejan de consumir. ¿Sí? Esos bienes inferiores son generalmente, característicamente, bienes poco apetecibles por los usuarios, ¿no? Pero, por ejemplo, podría ser, se habla de que el arroz y lo que llamamos polenta son bienes inferiores en el sentido de que cuando aumentamos nuestro ingreso, la gente tiende a consumir comidas de mayor valor proteico y el consumo de arroz y polenta decae. ¿Sí? Bueno, esa situación, por supuesto, a mí me encanta el arroz, me encanta la polenta y voy a seguir comiendo arroz y polenta por más que me aumenten el sueldo, pero a nivel de país, ¿no es cierto? Cuando pasa que las familias tienen más dinero en el bolsillo, pasa eso, se abandonan ciertos bienes. El caso típico de bienes que son abandonados, bienes o servicios que son abandonados y que ya no se compran cuando
se aumenta el ingreso, están los boletos de ómnibus urbanos, ¿no? O sea, cuando una sociedad, manteniendo todo lo demás constante, manteniendo todo lo demás constante, es claro que puede haber otras variables que incidan en el problema, pero cuando en una sociedad se aumenta el nivel de ingreso de las familias en forma real, no por inflación, digamos, se dejan de consumir boletos de colectivo urbanos y la gente pasa a tomar taxis, Uber, Cabify o lo que fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bien es poco, el servicio es poco apetecible, ¿no? Después tenemos los bienes que son los bienes más comunes de todos los que nos podemos encontrar, que son que cuando nos aumentan un 10% el ingreso, el consumo del bien aumenta, pero en general aumenta menos que el 10%, ¿no? Entonces ahí hay una relación de proporcionalidad un poco menor. Aumenta el ingreso, pero el consumo del bien aumenta un poquito, casi cercano al aumento del ingreso, pero siempre menor, ¿no? Entonces ahí tendríamos lo que llamamos bien básico. Y ahí podríamos ver cualquier tipo de bienes que se nos ocurra, ¿no es cierto? O sea, si uno es aficionado a los viajes, bueno, si le aumentan el ingreso, estará dispuesto a viajar un poco más, ¿sí? Por placer, digamos, por turismo, pero en general si le aumentan un 10% los ingresos, los viajes no van a aumentar en la cantidad que hace regularmente en un 10%. Y después tenemos la otra opción, que son los bienes de lujo, que son aquellos bienes en los cuales, o sea, se llaman de lujo, pero es una denominación poco feliz porque en realidad es un problema de reacción de los usuarios, ¿no? El bien de lujo es que cuando nos aumentan a nosotros los salarios o nos aumenta a nivel nación, nos aumenta el ingreso, tendemos a consumir más de ese bien. Y también a la inversa, ¿no es cierto? Si se nos reduce el ingreso un 10%, el consumo del bien se reduce en un 15%. Entonces hay ahí una relación de una reacción mayor a cambios en el ingreso. Lamentablemente, bueno, en la bibliografía, que generalmente es de anglosajón, es un bien de lujo. Entonces, eso presta a muchísimas malas interpretaciones, si se quiere. La carne es un bien de lujo, ¿por qué? Porque cuando se nos reduce el salario en un 10%, dejamos de consumir carne en un 15%. ¿Sí? Entonces, básicamente por eso, no es que sea un bien de lujo y que sea comparable con diamantes ni nada por el estilo. Es simplemente una cuestión de reacción del usuario frente a la posibilidad de consumir más o menos de un bien. Como conclusión, entonces aquí tenemos, bueno, vamos a ver la próxima, después sacamos alguna conclusión. Y la otra es el precio, digamos, ahí dice elasticidad, demanda, precio, está mal, déjenme, ya nomás lo corregimos, es elasticidad, demanda, precio, cruzada. Ahí está. Y lo grabamos. Y después lo subo bien en el aula. La elasticidad cruzada mide también la sensibilidad en las cantidades consumidas de algo, pero respecto a variaciones en el precio de otro bien, ¿no? Un caso medio tonto, si se quiere, pero que aparece en la bibliografía porque es didácticamente fácil de interpretar, es el problema de qué pasa con el consumo de panchos cuando cambia el precio de la mostaza. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos tratando de analizar esa situación. En el caso del transporte se suele hablar del consumo de combustibles y el consumo de neumáticos, por ejemplo, ¿no? A nivel nación. Entonces, el consumo de combustibles está relacionado con el precio de los neumáticos, ¿sí? Y bueno, básicamente es lo mismo, es la variación del precio de un bien respecto, perdón, la variación de las cantidades de un bien respecto de la variación del precio de otro bien cualquiera, ¿no? Entonces ahí tenemos elasticidades cruzadas.
Y tendríamos la situación en que ahora sí la elasticidad, o sea, ambas variables pueden reaccionar en el mismo sentido, es decir, aumenta el precio de los neumáticos y aumenta el consumo de viajes en colectivo, por ejemplo. ¿Sí? Si sucediera eso, significaría que el consumo de los neumáticos y los colectivos son bienes sustitutos, en el sentido de que se consume uno o el otro. Quizá no fue el mejor ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, de este ejemplo tonto que les decía yo del panchos y mostaza. Entonces, el consumo de panchos está asociado. No, tampoco. Ese tampoco es un buen ejemplo. Perdón, me equivoqué. Este, Se habla, por ejemplo, del precio de la margarina y de la manteca en otra bibliografía por ahí, ¿no? Entonces, bueno, da por supuesto que la gente no sabe diferenciar entre margarina y manteca, lo cual también es irrisorio, pero básicamente a nivel global de nación, podríamos decir que si aumenta el precio de la margarina, aumenta el consumo de manteca. En ese sentido, las dos variaciones van en el mismo sentido y los bienes son sustitutos porque la elasticidad es positiva. Y ahora sí, si vamos a visualizar bueno, es lo mismo que yo he mencionado con los neumáticos y los viajes en ómnibus, ¿no? O sea, si aumenta el precio de los neumáticos, la gente va a dejar de viajar en auto para tomar más ómnibus. Esa vendría a ser la idea, ¿sí? Eh, y después tenemos la otra posibilidad en el caso de los, por ejemplo, panchos y mostaza. Si aumenta el precio de la mostaza, disminuye el consumo de panchos. Y ahí la relación de variación en el numerador y el denominador son contrarias, ¿no? Entonces, la elasticidad termina siendo negativa. Y ahí tenemos, por ejemplo, el consumo de neumáticos y combustibles. Si aumenta el precio de los neumáticos, se reduce el consumo de combustibles. Eso significa que son bienes que se consumen conjuntamente. ¿Sí? Que también se los suele llamar bienes complementarios, ¿no? Bienes complementarios o que se consumen conjuntamente. Bien, bueno, habiendo dicho esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, como conclusiones de esto, les decía que íbamos a hablar un par de cositas de esto. En el caso de la elasticidad demanda-precio, nos permite identificar qué pasa con la demanda de transporte cuando cambia el precio de justamente el mismo servicio que estamos analizando. Y generalmente se observa que la elasticidad, digamos que el transporte es inelástico o la demanda de transporte es inelástica respecto de cambios en el precio, porque termina siendo una demanda derivada, como ya hablamos, y se podría llegar a pensar en que se baja la frecuencia de los viajes o alguna cosa así, pero es un efecto relativamente mínimo respecto a la necesidad de viajar. De modo que, en general, cuando hablamos de elasticidad demanda-precio, diremos que es una demanda inelástica. Por el lado del ingreso, en general, hay distintas modalidades de viajes. Entonces, podríamos pensar, ómnibus, taxis y Uber cumplirían, entre comillas, el mismo recorrido, si se quiere. Es más, podríamos agregar subtes y trenes, y entre todos ellos, algunos son menos preferibles que otros. Y en ese sentido, cuando se nos aumenta el ingreso, cambiamos de la demanda de unos a otros porque la demanda, por ejemplo, de ómnibus urbanos se dice que es inferior. ¿Sí? Y nada, y la demanda cruzada, la elasticidad de demanda cruzada relaciona el transporte con el precio de otros elementos que están vinculados y entonces surgen ahí relaciones de complementariedad entre, por ejemplo, neumáticos y viajes en auto, neumáticos y combustibles y cosas por el estilo. Bien, vamos a hacer un muy pequeño ejercicio para que
para no aburrirnos con esto y pensar en esto de la oferta y la demanda, el ejercicio está puesto como ejercicio 1.doc en el aula virtual, ¿sí? Eh, lo vamos a hacer, lo voy a hacer yo para mostrar, para ir hablando de algunas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de tratar con estos ejercicios y nada más. Y dice, se ha determinado un volumen, que el volumen de pasajeros en ómnibus es de 700.000 pasajeros por día en una ciudad con un boleto de 3,25 pesos por viaje. La empresa de ómnibus es estatal y conforma un monopolio. Bueno, no hemos hablado de lo que es monopolio, pero bueno, sigo leyendo y después volvemos sobre eso. Se ha estimado que la elasticidad de la demanda respecto del precio es de 0,75 y la pregunta es cuál es el ingreso total de la empresa o, en este caso, el gasto total de las familias en transporte de ómnibus en la situación original. Ahora se estudia la posibilidad de aumentar el boleto colectivo a 3,75 pesos por viaje. ¿Cuál es el ingreso total de la empresa? O sea, el gasto total de las familias en transporte en la situación, en este boleto con aumento. Valga acá entonces hacer algunas disquisiciones, algunos comentarios al respecto. Primero, el tema de el problema de que el ómnibus sea estatal y que conforme un monopolio. Hablamos muy rápidamente ayer diciendo que un monopolio es aquel mercado en el cual hay un solo oferente y no dijimos más nada. Pero se puede llegar a hablar de que ese oferente presenta barreras de entrada a otras empresas y que además el producto es un único producto y que además, bueno, cosas por el estilo que caracterizan a un monopolio. En este caso, en el caso particular de este ejemplo, de este ejercicio, la idea es que todo lo que se vende en el mercado lo tiene como ingreso el monopolio. Ese es el objeto de esa oración, nada más. ¿Sí? De modo que cuando habla acá del ingreso total de la empresa, es que la empresa tiene todo el ingreso del mercado, a otra cosa. ¿Sí? Eh, Después dice, se ha estimado que la elasticidad de la demanda respecto del precio de 0,75. Como les mencionaba, no es algo muy fácil de determinar eso. Sin embargo, hay ciertas publicaciones que tratan con el problema de la elasticidad y que definen la elasticidad respecto a diversas variables, entre ellas el precio, digamos, ¿no? En este caso, la demanda estaría caracterizada por ser inelástica, porque es menor a 1 en valor absoluto, y esa estimación que dice, se ha estimado que la elasticidad puede surgir o de alguna bibliografía o de alguna especie de convención que existe en el medio en donde se habla de que, bueno, justamente la elasticidad de los ómnibus es inelástica y es reducida y que además hay otros tipos de elasticidad, por ejemplo, la elasticidad de los viajes realizados respecto de los costos, no de los precios, de los costos de viaje rondan el valor de 1 y cosas por el estilo. El tercer punto que hay que destacar acá es el boleto. El costo del viaje es mayor que 3,25 en el sentido de que ese valor es el valor de bolsillo de los usuarios, pero los usuarios gastan además tiempo de viaje, ¿no? Entonces, ya vamos a tratar con eso más adelante, en una clase más adelante, pero el costo del viaje no es el boleto, es el boleto más el tiempo, ¿no es cierto? El boleto es simplemente una transacción que le permite al operador afrontar los costos de producción, nada más. Bien, y por ahí habla del ingreso de la empresa. Y ya vamos a ver por qué se habla del ingreso de la empresa. Primero, calculemos entonces el ingreso de la empresa en la situación original, que es relativamente fácil. Se venden 700 boletos en este sistema, ¿no es cierto? Entonces tenemos, vamos a poner por acá situación
original, cantidad de viajes y precio del boleto, y por acá tendríamos los ingresos. Es bastante fácil de calcular en el sentido de que acá son 700.000 y vamos a ponerle algún tipo 700.000 pasajeros por día, que el precio es de 3,25 pesos por viaje. Fíjense que las unidades deben ser homogéneas. Acá deberíamos decir por pasajero y acá deberíamos decir por pasajero, o que un pasajero es un viaje, ¿sí? Pero básicamente la relación de unidades termina siendo que acá esto es de 700.000 por 325. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ingresos por esa cantidad que está ahí, que son como 2.275.000. ¿Sí? Bien, vamos a ver la situación con aumento del boleto. Bueno, primero tendríamos que determinar cuál es la cantidad de viajes que se van a producir. La mejor forma de tratar con esto es hablar en términos porcentuales, ¿no? En términos porcentuales. Entonces, ¿cuál es la variación porcentual? La variación porcentual del precio. Bueno, originalmente era 3,25, pasa a ser 3,75. La relación porcentual es 3,75 menos 3,25 dividido 3,25. O sea que en este caso el precio del boleto va a aumentar un 15%. ¿Sí? Entonces, si conocemos la elasticidad, tendríamos que hacer un jueguito matemático bastante fácil de despejar la variación de Q, ¿no? Entonces tendríamos acá que si la elasticidad es igual a la variación de Q respecto de P, bueno, esto lleva a que la variación de Q es igual a la elasticidad por la variación de P. Con una salvedad, bueno, esa salvedad la vamos a ver acá. ¿Cuál es la variación? La variación porcentual, la variación, bueno, todo lo que yo escribí acá, perdónenme, pero fue de apurado, todo lo que yo escribí acá es porcentual, ¿no es cierto? Porcentual, porcentual, porcentual y porcentual. De apurado nomás, pero eso es así. Entonces, ¿cuál es la variación porcentual de Q? Bien, la variación porcentual de Q entonces sería la multiplicación de la elasticidad, que es 0,75 por 15,38. O sea, la variación porcentual de Q es de un 11%. Bueno, el problema acá es que la elasticidad no es de 0,75. ¿Sí? No es de 0,75. Eso es, ¿dónde está? Se me borró. Acá está. No es de 0,75. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque es una elasticidad de demanda-precio y la elasticidad de demanda-precio es de menos 0,75, siempre es negativa, ¿no? De modo que la variación de Q acá no es 11,54, sino que es menos 11,54. Entonces, si originalmente el Q, vamos a hacer Q2, si originalmente Q era 700, ahora va a ser 700 al cual le restamos este valor porcentual, ¿sí? O sea que de 700 pasó a ser, eh, de 700 pasó a ser 619.231. O sea que el aumento, o sea, en la situación con aumento, vamos a decir, con boleto aumentado, con boleto con aumento sería, ¿sí? Tenemos entonces que la cantidad de viajeros se ha reducido porque ha aumentado el precio del boleto y entonces ahora el ingreso de la empresa es
Acá está. 2.322.000. ¿Qué pasó? Bueno, el problema es que aumentó el ingreso, se redujo la venta y el ingreso aumenta por el aumento del precio. ¿Eso siempre es así? Bueno, no es siempre así. Depende de en qué punto de la curva de demanda estemos posicionados. En este caso, estamos en una situación de una demanda que es inelástica. De esta manera, aumentos en el precio conllevan a aumentos en los ingresos de la empresa, ¿sí? Siendo monopolio. ¿Mm? Mientras que si supongamos que todo esto hubiera sido un segundo problema, es otro problema, este ya es otro problema diferente, pero supongamos que la elasticidad no haya sido 0,75, sino que haya sido 1,1. ¿Sí? Si la elasticidad es de 1,1, entonces acá esto es de menos 1,1. Sí, de modo que acá se ha reducido el ingreso. ¿Ven? Entonces, el hecho de que aumente el ingreso o se reduzca el ingreso cuando aumenten o se reduzcan las cantidades consumidas depende de la elasticidad. ¿Sí? Bien, bueno, esto es menos esto. Ahí estaría el ejercicio. Hagamos un jueguito, si se quiere, para ver esto. ¿Qué pasa con, digamos, qué pasa con el ingreso de una empresa monopolística? ¿Cuál es la situación? La situación, vamos a verlo en un grafiquito, quizás más. En vez de hacerlo en Excel, vamos a hacer un grafiquito más esquemático, si se quiere. Bien, entonces tenemos aquí, se me perdió el lápiz, acá está. Tenemos una relación, vamos a suponer por una cuestión meramente didáctica, pero no es necesario, que esto es una recta. Y déjenme que lo voy a dibujar mejor. Que esto es, vamos, que esto es una recta. ¿Sí? Y esa recta es la recta de la demanda. ¿Sí? ¿Tiene que ser recta? No, no tiene que ser recta, puede ser una curva cualquiera. Pero a los efectos del cálculo, para hacer el cálculo relativamente más fácil, vamos a hacer una recta. ¿Sí? Eh, y vamos a suponer que si hay una relación entre Q y el precio, esa relación es una recta, de modo que es A más B por el precio, siendo que B es negativo, ¿no es cierto? En el sentido de que la pendiente es siempre negativa. Y de hecho, si esto funcionara, también hay una función donde el precio es una relación de Q. ¿Sí? Despejamos ahí y hacemos esa relación. Ahora, el problema es cuáles son los ingresos de las familias. Y más que el ingreso de la familia, perdón, dije cualquier cosa, perdón, volvemos atrás. ¿Cuál es el ingreso de la empresa? Más que el ingreso de la empresa, vamos a hablar del gasto en el mercado de los consumidores. Ese gasto puede ir o a muchas empresas o a una sola. En el ejemplo que estábamos viendo recién, decía que esto era un monopolio y que había una sola empresa en el sistema, de modo que el gasto de las familias vendría a ser igual al ingreso de la empresa. No necesariamente es así, porque puede haber varias empresas en el sistema. Vamos a hablar del gasto de los consumidores y lo podemos asociar con el ingreso de un monopolista. Ok, no hay problema. ¿Cuál es el gasto de los consumidores? Bueno, el precio pagado por las cantidades consumidas. ¿Sí? De modo que acá podríamos reemplazar la función del precio como está y nos encontraríamos con que ahora tenemos una función
que es una función de Q, ¿sí? Una función de la cantidad. Y además, esto es también una relación lineal, porque la Q en función de P es A más B por P. Acá tendría que ser, hay que hacer los cálculos nomás, pero digamos, conceptualmente esto viene a ser algo así. C más D por P, o sea, es una cuestión numérica nada más. Y si reemplazáramos, no, perdón, me expresé mal, D más D por Q. Si reemplazáramos esto en esta formulita, nos queda con que esto es C más D por Q, ¿sí? O sea que acá esto quedaría como C por Q más D por Q al cuadrado. Y si lo quisiéramos graficar, resulta que eso es una parábola en función de Q. O sea que esto hace así, 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 y esto hace así, 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 y baja. Entonces hay algunas zonas en las que aumentando el precio, aumentamos el precio, ¿sí? Se reduce las cantidades consumidas, pero el gasto se incrementa. Y hay otras zonas en donde aumentamos el precio, Q se reduce, o sea, Q pasa de estas cantidades a estas cantidades y el ingreso se reduce, ¿sí? El ingreso, el gasto de las familias, ¿no? Entonces, todo eso depende, ¿por qué? Porque a lo largo de la curva hay una zona, vamos a ponerlo con otro color, donde la función es inelástica y hay una zona donde la función es elástica. En esta zona, la función es inelástica, de acá, ¿sí? La función es inelástica y por acá la función es elástica. Fíjense que pongo mayor que 1 y menor que 1, pero en realidad estamos hablando de signos negativos, ¿no? Mayor que menos 1 y menor que menos 1. Pueden hacer un ejemplito numérico en un Excel y se van a dar cuenta de que funciona de esa manera. Bien, entonces tenemos este ejercicio donde estamos acá. Este ejercicio que tiene relativamente simple, si se quiere, porque hace aplicación de las elasticidades y saca a relucir el problema de que el gasto de las familias o el ingreso de las empresas tiene eh, una forma así de parábola, si se quiere, en la cual en alguna parte se incrementa el ingreso, aún incrementándose el precio, pero en otros lados, si aumentamos el precio, el ingreso se reduce. Depende de la elasticidad de la demanda, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, nada más con esto. A ver, déjenme ver, vamos a ver. Había por acá algo más. Tu, 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 tu. Ah, bueno, está el problema de. Acá hay un pequeño PDF que habla de la competencia perfecta como mercado eficiente. Bueno, tampoco dijimos lo que era una competencia perfecta, ¿no? Pero básicamente es intuitivo. Yo les digo competencia perfecta y ustedes más o menos entienden de qué estamos hablando, y si yo les digo monopolio, también entienden de qué estamos hablando. Pero una competencia perfecta es una situación en donde hay muchos vendedores, donde hay muchos compradores, y que además entre los vendedores y los compradores hay transparencia, no hay barreras de entrada en el sentido de que no hay barreras de entrada en el sentido de que cualquiera puede transar en el mercado y de esa manera vendría a ser todas las personas que son oferentes en el mercado, todas las empresas que son oferentes en el mercado, tienen una participación muy pequeña del mercado, justamente, y esa participación pequeña no les permite eh, tener incidencia sobre el precio. En el otro extremo está el monopolio,
en donde, como ya dijimos, es una sola empresa, tiene muchos compradores, siendo una sola empresa, puede de alguna manera eh, impedir la entrada dentro del mercado, ya sea por cuestiones legales o por cuestiones digamos, de desarrollo natural del monopolio, ¿sí? Y además puede incidir directamente en las cantidades vendidas, ¿no? Las cantidades vendidas del monopolio. La situación es que a la larga la competencia perfecta aparece como un sistema más eficiente para transar entre los consumidores y las empresas, ¿no? Más eficiente en el sentido de que consumen los que están dispuestos a pagar y los que no están dispuestos a pagar no consumen, así de fácil. No hay situaciones en las que a alguno se los beneficia de alguna forma cobrándole un precio menor, de manera que estén dispuestos a pagar un precio menor, pero la cosa cuesta producirse determinadas cantidades, ¿no? Entonces, en la producción, si utilizamos factores, este, vamos a hacer uso de recursos que podríamos utilizar para mejor uso. Parece un trabalenguas. Lo que estoy diciendo es que todo lo que consumimos surge de la utilización de recursos. Si no lo consumiéramos, esos recursos podrían destinarse a otra cosa. Por ejemplo, a mejorar el sistema de salud. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo consumo, yo trato de armar mi canasta de consumo para maximizar mi grado de bienestar, porque a mí me gustan ciertas cosas y otras cosas no. Entonces le digo al productor, yo quiero estas cosas. ¿Cómo se lo digo? Pagando, ya hablamos de eso ayer, ¿sí? Y en ese sentido, estoy dispuesto a pagar lo que producir cuesta la cosa. Entonces, si producir una lata de tomate cuesta 10 pesos y yo estoy dispuesto a pagar 8, yo no la voy a poder consumir, ¿sí? De alguna manera se puede beneficiar reduciéndome a través de subsidios, precios fijos o lo que fuera, para que el precio sea de 8. Bueno, sí, pero la sociedad está perdiendo recursos porque está gastando 10. De alguna manera está gastando 10 para una persona que no la valora, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a tratar de maximizar el uso o el bienestar que obtenemos del uso de los recursos, ¿no? Entonces, este, la idea es tener un sistema económico que pueda proveer bienes y servicios a la sociedad utilizando los mismos recursos y proveer más bienes y servicios que un sistema menos eficiente. Bueno, con eso en mente, la pregunta crucial es, ¿cuál es la situación? Déjenme ver a ver si lo tengo por acá. Bueno, estaría acá, ¿eh? ¿Cuál es la situación de lo que llamamos eficiencia económica en el sentido de que se gastan los recursos de manera más eficiente para producir los bienes que la sociedad desea para maximizar su bienestar y por las cuales está dispuesto a pagar el costo de producirlo? Parece un trabalengua, pero es así, ¿no? Ya hablamos ayer de que el beneficio total es el excedente del consumidor más el excedente del productor, ¿sí? Donde aquí tendríamos el excedente del consumidor y aquí tendríamos el excedente del productor y ambos conformarían el excedente de la sociedad, el excedente total. Estamos hablando de un bien cualquiera, ¿no es cierto? Pongamos ahí un bien, imagínense un bien cualquiera, como por ejemplo latas de tomates, ¿sí? Hay consumidores de latas de tomate que se ven beneficiados, productores de latas de tomate que se ven beneficiados y así.
El excedente del consumidor es el valor del bien, es lo que está dispuesto a pagar la persona, ¿sí? Menos el precio pagado. Entonces, lo que está dispuesto a pagar la persona es ese punto de ahí, menos el precio realmente pagado. Esa diferencia es el excedente del consumidor, ¿sí? Y el excedente del vendedor o del productor es el importe que cobra, que ese es el valor de ahí, menos el costo que le provoca producir el bien. Por eso decía que esta curva de acá está asociada con los costos de la empresa que va a producir. Básicamente es la curva de costos marginales, o por lo menos la agregación de curva de costos marginales de todos los proveedores, de todos los productores, ¿no? Ahora bien, el beneficio total vendría a ser el valor del bien menos el precio pagado más el importe cobrado menos el costo del bien, ¿sí? Como el precio pagado y el importe cobrado es lo mismo, no es lo mismo, pero vamos a suponer en esta primera instancia que el precio que paga el consumidor es igual al importe que cobra el productor. Ustedes saben que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Por los impuestos que paga el consumidor. Por los impuestos, exactamente. No solamente por los impuestos, sino también puede ser por subsidios, ¿sí? O por algún tipo de precio máximo, ¿sí? Bueno, no, el precio máximo sería el mismo, porque lo que cobra uno, cobra el otro, no hay problema. Pero sí, por ejemplo, impuestos y subsidios hacen que esto cambie, ¿sí? Bien, en esta primera instancia vamos a suponer que son iguales, de modo que en esta suma que está acá se anulan, ¿sí? Quiere decir que el beneficio total es la diferencia entre lo que está dispuesta a pagar la persona que consume y el costo que está dispuesto, perdón, el costo que cuesta producir ese bien que consume, ¿no? De modo que la idea es que en un mercado competitivo se trata de maximizar esta área que está acá y básicamente a la izquierda del punto de equilibrio habría compradores para quienes el bien tendría un valor superior al costo de producción. El valor está intrínsecamente asociado con el grado de satisfacción que me produce lo que yo consumo. ¿Eh? Y a la derecha estarían los que no, ¿no es cierto? Eh, Ambos grupos, es decir, los compradores y los vendedores, aumentarían el beneficio si se aumenta la cantidad, es decir, si este punto se desplazara hacia la derecha, aumentaría el área de alguna manera. A la derecha del punto de equilibrio, es decir, a la derecha estamos hablando de estos consumidores, ¿eh? Se encuentran transacciones que si se realizaran implicarían un costo de producción mayor al grado de satisfacción que obtiene la persona. ¿Eh? Entonces, a la larga, la sociedad está gastando recursos para satisfacer necesidades que no existen, básicamente, ¿no? Entonces, el beneficio total aumentaría acá si se dejaran de realizar esas transacciones. Bueno, de hecho, habla acá de que el mercado competitivo, perfectamente competitivo, es un modo de asignación eficiente. Y eso es lo que llamamos economía de mercado. Eso es lo mejor para la sociedad. Y bueno, depende porque es una cuestión bastante asociada con lo político, ¿no es cierto? Puede haber otros criterios, y entonces por algún tipo de regulación, algún tipo de impuesto, algún tipo de imposición, subsidios, lo que fuera, digamos, se lograría una distribución de bienes acorde a otro criterio. ¿Eh? Acá lo que estamos tratando de hacer es que se logre el máximo bienestar de los que están dispuestos a pagar lo que la cosa vale, básicamente. A ver, vamos a hacer un pequeño jueguito gráfico para entender qué está pasando. Después, en las clases de la semana que viene vamos a hablar más en detalle de esto, pero básicamente esto es así.
tenemos acá cantidades de consumo de, qué sé yo, papas y el precio del consumo de las papas. Fíjense que yo digo consumo de papas y el precio de papas, que estamos hablando de transporte, ¿no es cierto? Perfectamente podría hablar de viajes y precio de viajes, perfectamente, pero vamos a dejarlo así. Tenemos la curva de la demanda, ¿sí? Y tenemos la curva de la oferta. Y ahora viene, ese es el punto de equilibrio. Y ahora resulta que esto está manejado por un monopolio. Si está manejado por un monopolio, el monopolio puede poner el precio que quiera, ¿no? Entonces dice, bueno, en vez de cobrar este precio, que es el precio de equilibrio, yo voy a poner este precio. ¿Por qué? Porque a mí me conviene. Si yo pongo este precio P1, las cantidades transadas son Q1 y ya no son Q1. ¿Sí? De modo ahora que el excedente del consumidor es este, entre lo que está dispuesto, entre el valor y lo que está dispuesto a pagar y lo realmente pagado es el excedente del consumidor, y el valor entre lo que está dispuesto a cobrar y lo que realmente cobra, sí, que es esta diferencia, es el excedente del productor. ¿Por qué elige el productor esto? Bueno, cuestiones del monopolio, ¿sí? Ya lo vamos a ver inmediatamente en un par de transparencias más adelante. De modo que este triángulo, bueno, esto es el excedente del productor. Y este triangulito que queda acá, este triangulito que queda acá, se pierde. Entonces, esta forma de fijar precios es una forma que está reduciendo el beneficio de los consumidores y de los productores, de los vendedores, de la sociedad en general. De modo que sería, entre comillas, poco eficiente. Sería mejor lograr una situación donde el precio pudiera ser este. Si el precio pudiera ser este, lograríamos que estos triángulos estén en su máxima expresión. ¿Eh? Lo mismo pasa con los impuestos, lo mismo pasa con los subsidios. Cualquier situación que aleje del punto de intersección, sería una situación que desde el punto de vista de el uso de los recursos para lograr la máxima bienestar, el máximo bienestar posible de las personas, no sería eficiente. Eh, es difícil no asociar esto con algún tipo de políticas de capitalismo y cosas por el estilo, pero bueno, es un mercado. ¿Existen otros? Sí, también existen otros que se basan en regulaciones y cambios sobre esto, ¿no? Ok. ¿Y qué estábamos? Estábamos por acá, por acá. Acá. Bueno, digamos, no dice mucho más que eso, esto que estamos hablando ahora. Bueno, tiene algo que ver, este ejercicio tiene algo que ver con lo que estábamos este, hablando sobre los ingresos y lo que fuera. Acá tenemos que se ha observado que para distintas tarifas, la cantidad de viajeros por día son del orden de las que están acá en esta tablita que está aquí, ¿no? Y dice, una empresa de ómnibus realiza una ruta fija de distancia a lo largo de su historia, quitando el efecto inflacionario y el posible efecto de otras variables, se ha encontrado la siguiente situación de la demanda. Entonces, cada servicio puede transportar 45 pasajeros, atendiendo que los costos de la empresa son fijos de 1.400 pesos por día y que cada servicio cuesta 70 pesos por servicio. ¿Qué tarifa corresponde a la de menor costo medio? O sea, pesos por servicio. ¿Y qué tarifa corresponde a la de mayor ingreso total? ¿Qué tarifa corresponde a la de mayores beneficios? Bueno, aquí vamos a tener que, digamos,
pensar un poco. Bueno, y después ya habla cuál es la elasticidad de los tres tramos entre tarifa. Calcule la variación porcentual referida al punto medio del tramo. Bueno, ok, vamos por partes. Es un ejercicio muy parecido en cuanto a lo conceptual al que acabamos de hacer, ¿sí? Eh, y tiene tres preguntas, ¿no? Entonces, primero trata de establecer el problema de los costos. Primero habla de cuál es la de menor costo medio. Costo medio. El costo medio medido en términos de pesos por servicio. Entonces acá tendríamos que si transporta 1.250 pasajeros, con 45 pasajeros por servicio, tendríamos una cantidad de servicios. Y la cantidad de servicios tendría que ser 1.250 dividido, ¿dónde estamos? Acá está la calculadora, 1.250 dividido 45 son 27,7, pongámosle 28 servicios. ¿Sí? Con 28 servicios al día, 28 servicios al día, tendríamos 1.400 pesos por día de costos fijos más 70 por 28. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos un costo para el primer punto. Luego tendríamos que dividir por la cantidad de servicios y tendríamos el costo medio de ese punto. Vamos con el otro punto. Y bueno, igual. 2.250 pasajeros corresponden a 45 pasajeros por servicio, se corresponde con, vamos a ver, con 50 servicios. De vuelta, calculamos los costos medios por servicio y así. De modo que esa primera pregunta se podría responder de esa forma, con ese cálculo, ¿no? ¿Qué tarifa corresponde a la de mayor ingreso total? Bueno, el ingreso es relativamente fácil porque tenemos pasajeros por día y tarifa. Entonces acá hay simplemente que hay que multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto, y tenemos los ingresos en cada lugar, en cada punto. ¿Sí? Y bueno, de hecho va a haber alguna que tenga un mayor ingreso. No sé, no recuerdo, la verdad que no me acuerdo cuándo lo resolví cuál era, pero bueno, alguna de ellas va a dar el máximo, ¿no? Y luego dice, ¿qué tarifa corresponde con los mayores beneficios? Acá tenemos una cosa nueva que no veníamos hablando del problema de los beneficios. Hablamos de producción, producto medio, producto marginal, hablamos de costos, costos fijos y variables, costos medios y marginales, y ahora empezamos a hablar de beneficios. Bueno, los beneficios son, entre comillas, fáciles, en el sentido de que son los beneficios, o los ingresos, perdón, los beneficios son los ingresos menos los costos. Para cada punto es posible hallar el costo de producción, como ya dijimos recién, y para cada punto es posible también obtener el beneficio, perdón, el ingreso, como también ya lo dijimos, con la diferencia sacaríamos los beneficios y veríamos cuál es el de máximo beneficio, ¿no? Y finalmente, habría que ver cuál es la elasticidad en cada uno de los tramos, considerando el punto medio para calcular la elasticidad. Eso puede ser un poquito más este, eh, complicado, si se quiere. Permítanme, vamos a hacer el cálculo de por lo menos un punto. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que tarifa vendría a ser precio y pasajeros por día vendría a ser cantidades. Y vamos a tomar un punto cualquiera, 3.2, 2.250 y 2.4 y 3.250, ¿no? Bueno, la elasticidad se calcularía, lo que tenemos ahí es lo siguiente. Tenemos, está graficado al revés, está con tarifa y precio en abscisas y demanda en ordenadas, pero acá tendríamos demanda y tarifa.
Y entre ellos tenemos dos puntos, un punto por acá y un punto por acá. Hay un punto de 3,2 y hay un punto de 2,4. Bueno, al revés, perdón. Vamos a hacer así. Hay un punto de 3,2 y hay un punto de 2,4. 2,4. El punto de 3,2 se corresponde... ¡Ay, no! Perdón, mil perdones. Hay un punto, ahora sí, de 2,4 y hay un punto de 3,2. Ahora sí. Eso se corresponde con una cantidad de 2.250 y una cantidad de 3.250. 3.250. ¿Sí? Y la idea es sacar la pendiente de este segmento, pero no la pendiente, sino la relación porcentual, ¿no? Entonces, la relación porcentual tendríamos que calcular la variación de Q dividido Q por 100. Bueno, el problema es este Q. El problema es el Q que estamos tomando como referencia acá. La variación para ello, lo que vamos a hacer es tomar el valor de Q en la mitad, acá. ¿Sí? En este caso son 3.250 menos 2.250, acá debe ser 2.750. ¿Sí? Y ese punto estaría acá. Y el valor promedio acá sería 2,4 y 3,2 son 6, 8, 4, 2,8. 2,8. Entonces, vamos a calcular la variación porcentual de Q como 3.250 menos 2.250 sobre 2.750, ¿sí? Y la variación porcentual de P como 3,2 menos 2,4 dividido 2,8 por 100 y todo eso, ¿no? Entonces ahí podríamos determinar la variación porcentual de cada uno de ellos, ¿sí? De modo que ahí determinaríamos la elasticidad en esos puntos. Entonces vamos por acá y eso permitiría responder a esto. Entonces lo vamos a dejar ahí, este es un lindo ejercicio para que ustedes lo traten de hacer, lo vamos a completar mañana esto de acá. Y finalmente, la otra cuestión que tienen en el aula virtual es esta que habla de demanda lineal y elasticidad y gasto, que yo lo tengo bajado por acá. Acá está. Bueno, está resuelto, ¿sí? Pero es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Para una relación entre P y Q que termina siendo una recta de este estilo, con valores de P y de Q, entre comillas, ficticios, ¿sí? Yo he calculado la elasticidad considerando en cada punto, por ejemplo, si este es el punto medio, tomo un punto más adelante y un punto más atrás y calculo la elasticidad. Surge de que la elasticidad es negativa cuando el precio es elevado. Bueno, de vuelta también está acá, este de acá. Cuando el precio es elevado, en esta parte, en esta mitad de la recta, la elasticidad es negativa. ¿Es negativa? Sí. Ah, no, hay algo que no están dando bien acá. Hay algo que no están dando bien. Bueno, déjenme revisarlo. No vamos a perder tiempo ahora. Déjenme revisarlo. Pero la idea es que el gasto tiene una forma parabólica de ese estilo. Ya lo voy a revisar y lo voy a colgar bien de vuelta. El día de mañana, llegado el momento. Bueno, entonces ahora vamos a analizar otros aspectos de esta relación entre los, la, la oferta y la demanda. Y es el problema que se llama como equilibrio de las firmas. Hasta ahora teníamos un equilibrio cuando hablábamos de las isocuantas y las isocostos, ¿sí?
Déjenme ver una cosita nomás, a ver si todavía estoy colgado bien. Está grabando bien, está todo bien. Seguimos entonces. Un ratito más, media horita más. Hasta ahora hablábamos de equilibrio del productor cuando hablamos de isocuantas y isocostos, hablamos de equilibrio entre la oferta y la demanda, y ahora hablamos de equilibrios de la firma. Bueno, es un poco, todos son equilibrios parece, ¿sí? Pero bueno, se denominan así. Vamos a hacer simplemente la salvedad de que cuando hablamos de equilibrio de la firma, podríamos incluso hasta pensar en dos situaciones. Deme un segundito, vamos a crear acá una pantallita nueva. O sea, pasamos a un tema relacionado con la oferta, la demanda y con la teoría de costos, ¿sí? Pero un tema nuevo, si se quiere, o una diapositiva nueva. Déjenme hacer un paréntesis para demostrarle acerca de lo que no vamos a hablar, ¿sí? No vamos a hablar de lo siguiente. Ustedes van a encontrar por ahí, cuando hablan, digamos, si ven cursos de emprendedurismo o cursos contables o cosas por el estilo en la red, les van a hablar de punto de equilibrio y les van a indicar acá que acá tienen cantidades vendidas y que por acá tienen los ingresos de la empresa y que por acá tienen los costos o los egresos de la empresa y que acá, a partir de este punto hacia allá, hay una ganancia. Entonces, cuando se alcanza este punto de producción, es cuando podemos empezar a decir que la empresa empieza a dar ganancias, ¿sí? Y este punto de acá lo llaman, en un arranque de originalidad, equilibrio. Bueno, ese punto está indicando dónde las ganancias son positivas y dónde las ganancias son negativas, básicamente, ¿no? No está diciendo, no hay nada mágico allí y no dice mucho más que eso. Bueno, de eso no vamos a hablar ahora, sino que lo que vamos a hablar es de otro concepto económico diferente. Entonces, si alguno lo ve por ahí en las redes y le llama la atención el nombre y dice, pero esto no es lo mismo que vimos, sí, no es lo mismo. Es otra concepción diferente acerca del punto, podríamos llamarle, ¿cómo le llaman? El punto de recupero, digamos, ¿no? A partir de ese valor, incrementando la producción, yo recuperaría los costos y tendría ganancias, básicamente, ¿no? No es eso lo que vamos a hablar, sino que vamos a hablar de lo que llamamos equilibrio de las firmas. Y acá hay que hacer un poquito, digamos, algunas cuestiones conceptuales previas, si se quiere. Pero básicamente el objetivo de lo que estamos viendo en esta diapositiva es tratar de entender las características de un mercado competitivo y ver la estructura de costos e ingresos, tratar de detectar cuándo en un mercado se producen decisiones de cierre y no, y ver la estructura de costos, ingresos y de oferta en un mercado monopólico y ver cómo se comporta el mercado monopólico y cuáles son las consecuencias para cada uno de los actores. Y bueno, obviamente tratar de identificar las diferencias entre ambos. Y luego vamos a ver qué pasa con el oligopolio y la competencia monopolística. En realidad, eso del oligopolio y la competencia monopolística no es algo que vamos a ver, sino que vamos a tratar mañana este, con algún detalle. Hablemos de lo que son la maximización de beneficios. Bueno, acá nos metemos con un poquito de matemática un poquito dura, si se quiere. Perdón, Martín, pero es la forma de verlo más rápido. Después vamos a interpretarlo y en la interpretación podría verse alguna cuestión más intuitiva, ¿sí? Pero la cosa es así de simple. La cosa, digamos, dejémonos de derivadas ni nada de eso. La cosa es simple. Yo voy a vender un producto.
vamos a hacer un gráfico, ya que estamos, vamos a hacer un gráfico. La cosa es así de simple. Yo digo simple porque eso ya lo conozco, pero vamos a tratar de interpretarlo de esta manera, ¿sí? Tenemos aquí cantidades vendidas, ¿sí? Y por acá tenemos costos, ¿sí? Costos y costos marginales, ¿no? Vamos a introducir aquí el concepto de ingreso marginal. Ingreso marginal, de la misma manera que el costo marginal, es el ingreso que le produce a la empresa producir algo más de lo que está produciendo, ¿no? Si la empresa produce una cantidad adicional delta Q, la variación del ingreso es, en la relación con el delta Q, es lo que llamamos el ingreso marginal, ¿sí? En última instancia, podremos asociarlo con el ingreso que le entra a la empresa si producimos una unidad más. De igual manera, ¿no es cierto? Tenemos que los costos marginales son los costos de producir esas mismas cantidades de delta Q, ¿no es cierto? Entonces, el aumento en los costos de producir esas cantidades de delta Q son los que eh, perdón, me quedé en blanco, perdón. Los costos adicionales de producir estas cantidades adicionales en la relación terminan siendo los costos marginales. Y la pregunta es, estamos produciendo acá, estamos produciendo acá. Resulta que para producir una unidad más, ¿sí? Tenemos que el ingreso marginal es de 3 y producirla cuesta 2,5. La pregunta es, ¿vale la pena producir eso? ¿Sí o no? Me Bueno, confundí. Si el costo es mayor de lo que voy a ganar, no, no me conviene. no, dijimos que este es el ingreso por ventas Ah, está bien, entonces el y este ingreso es el supera el costo, me costo conviene, ahí sí. de producir. Si el ingreso por ventas de una unidad es de 3 y producirlo me cuesta 2,5, me conviene producir, obviamente, Sí, ¿sí? conviene producir. Esa unidad conviene producirla, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Bueno, supongamos que estamos en otro nivel, vamos a hacer con otro colorcito por acá, estamos en otro nivel de producción, por ejemplo por acá, ¿sí? Y producir y vender una unidad más me cuesta 3, pero producir, perdón, me expresé mal. El ingreso que me produce vender una unidad más es 3, pero producir esa unidad adicional me cuesta 4 como costo. Bueno, esa situación es contraria a la anterior y estaría indicando que no me conviene vender esa unidad, ¿sí? Porque no gano lo suficiente para cubrir los costos, básicamente, ¿no? Y después por acá entre medio, ¿sí? Por acá entre medio, eh, estaría el punto donde, vamos a ver si podemos hacer un poquito más grande. Por acá entre medio estaría el punto en donde aquí tendríamos que vender la unidad cuesta 3, pero producirla también cuesta 3, ¿no? O sea, el costo de producir también cuesta 3. Bueno, entonces, si lo miramos esto, esta conclusión es igual a la que sacaríamos con los costos, ¿no? Pero pensando acá es, si los costos de producir una unidad más son más chicos que los ingresos que me produce vender esa unidad adicional, yo produzco una unidad más. ¿Eso va a suceder hasta cuándo? Hasta que los costos de producir una unidad más son iguales al ingreso de producir una unidad más. Ya cuando me excedo de allí, o sea, yo tengo, en esa situación, yo venía produciendo más, hasta ese punto de igualdad. Y más allá de ese punto de igualdad,
el costo de producir me supera la ganancia, no la ganancia, perdón, el ingreso. ¿Sí? De hecho, entonces la ganancia es negativa, básicamente. ¿Sí? Bueno, si dibujáramos algunas líneas acá, esto vendría a ser la línea de los ingresos y por acá esto vendría a ser la línea de los costos, ¿no? Básicamente, ya lo vamos a ver más en detalle, pero esa es básicamente la situación, ¿sí? Déjenme hacer un paréntesis acá y volvamos a clases pasadas de la semana pasada, si se quiere. Mm, no, creo que fue, ya ni me acuerdo cuándo hablamos de esta, sí, de la semana pasada, donde decíamos, estamos haciendo un paréntesis y hablando de cuestiones de la clase de semanas pasadas, ¿eh? Teníamos acá los costos, ¿no? Recordemos que los costos totales, si acá tenemos las cantidades y acá tenemos los costos totales, eran una cosa así para una empresa cualquiera, como por ejemplo de latas de tomate. ¿Sí? Si eso fuera así, entonces nos encontrábamos con que los costos medios tenían una forma de U y que los costos marginales también tenían una forma de U y que se cortaban ahí donde los costos medios eran mínimos. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, sirve en una interpretación muy similar a la que acabamos de hacer con los ingresos y los beneficios. En realidad, el empresario no va a pensar en las funciones. El empresario de transporte, el empresario de latas de tomate, el empresario de concierto de Luis Miguel, no va a ver el problema de las funciones, si tienen forma de U, o que si son continuas, o que si son discontinuas, o cosas por el estilo. Lo que va a ver el empresario es lo siguiente. Dice, ok, yo ahora estoy produciendo, yo ahora estoy produciendo cantidades, estoy produciendo 500 cantidades a un costo de 25. Y me llega un contrato nuevo. Yo tengo que, en ese contrato, ¿sí? Yo tengo que producir, perdón, 10 unidades más. 10 unidades más. Y yo sé, este es promedio, ¿no? Esto es promedio. Yo sé que producir 10 unidades más me va a costar 260 pesos. Bueno, si saco, o sea, la variación de Q son 10 y la variación de los costos son 260, o sea que la variación de los costos respecto de Q termina siendo 26 pesos por cada unidad adicional. Bueno, eso me tira para arriba el promedio, eso me tira para arriba el promedio. No, en esas condiciones no me convendría, entre comillas, producir. Hay muchas otras consideraciones, ¿no es cierto? Que el factor de la lealtad al cliente, montones de cosas más, ¿no? Pero yo sé que esa situación me tira el promedio para arriba. ¿Por qué? Porque el costo marginal es mayor que el costo medio. ¿Sí? O al revés, si yo estoy produciendo y yo veo que el costo de producir una unidad más me tira el promedio para abajo, sigo produciendo, voy a producir cada vez más. ¿Hasta cuándo? Hasta que el promedio sea igual al costo marginal. Esa es la concepción final de toda la teoría. ¿Sí? Con la salvedad, lamentablemente, que en el transporte eso no sucede. ¿Por qué? Porque los costos no tienen forma de U y los costos de producir una unidad más siempre están por debajo del costo promedio. ¿Por qué tiene esa forma de, así de rama de hipérbola que veíamos por ahí, ¿no? Donde acá tenemos los costos, esto eran los costos medios y esto eran los costos marginales. ¿Sí? Entonces, pero conceptualmente, a la larga, más allá de que si conocemos la curva, esta curva de costos, que si tiene, no conocemos, no la conocemos. ¿Por qué? Porque es muy difícil en una empresa, es muy difícil en una empresa hacer un estudio para determinar esta curva. Podemos observar puntos y sobre la base de esos puntos hacer una nube de puntos y con esa nube de puntos
poder llegar a determinar algo. Habiendo dicho esto, ¿sí? Esa interpretación es, o sea, la interpretación de lo que vamos a ver ahora es si a la empresa le conviene producir una unidad más o no en función del ingreso adicional que obtiene por vender esa unidad. ¿Eh? Entonces, desde el punto de vista de la matemática dura, a su vez es bastante sencillo si se quiere, pero diríamos que el beneficio es igual al ingreso menos el costo. Acá no hablamos ni de monopolios, ni de competencia perfecta, ni de nada. Cualquier empresa de este mundo tiene que los beneficios son iguales a los ingresos menos los costos. Cualquier empresa. ¿Eh? ¿Cómo hacemos para obtener los beneficios máximos? Bueno, tenemos que derivar e igualar a cero. ¿Sí? Y si por ahí podemos pensar en la segunda derivada de todo eso, pero vamos a demostrar que en realidad es un máximo. ¿Sí? Y encontraríamos entonces que el ingreso marginal es igual, ¿qué dice? Acá, el ingreso marginal es igual al costo marginal. En ese punto es donde se producen los ingresos máximos. No, perdón, los beneficios máximos. Entonces, la situación para maximizar los beneficios es aquella en la cual el ingreso marginal iguala al costo marginal. O, si lo quieren al revés, cuando el costo marginal iguala al ingreso marginal. Ya vamos a ver por qué esa expresión es un poquito mejor y más intuitiva, si se quiere. ¿Eh? Mercado competitivo. Bueno, como característica ya más o menos la venimos mencionando a lo largo de la clase de hoy, donde hay un gran número de vendedores, hay un gran número de compradores, donde el producto es homogéneo, es decir, no hay posibilidades de diferenciación. En el mercado funciona el sistema de precios aceptantes. En ese sentido, cada productor tiene una muy pequeña participación en el mercado, entonces, queriendo subir y bajar precios para influir en el mercado y ganar participación en el mercado, termina siendo infructuoso, ¿sí? Y hay libre entrada y salida de las firmas, y de hecho hay transparencia o información perfecta respecto de los precios. Los ejemplos, obviamente, todo lo que es perfecto termina siendo inviable en la vida real, ¿no? Pero algo muy parecido sucede con los cereales. Permítanme un segundito, vamos a hacer. Decía que los mercados que más se pueden asemejar a una competencia perfecta son mercados de cereales, en los cuales, digamos, el cereal, entre comillas, hay distintas calidades, obviamente, pero el trigo candial es trigo candial y es trigo candial para todos los productores. Y digamos, y cosas por el estilo. Otro mercado parecido son los de las acciones cotizables en bolsa, ¿no? En donde el mercado es relativamente transparente, donde se transan y todo el mundo sabe los precios de ellos. Digamos, si ustedes quisieran saber el precio de la soja, y bueno, encienden la tele y en cualquier programa agropecuario les pueden llegar a decir cuánto se paga la soja en el mercado de Liniers, perdón, en el mercado de Rosario, de Chicago, y cuánto vale el kilo de carne en pie, y bueno, y así, esas cosas. Lo mismo con las acciones. Es bastante fácil saber cuánto cerró la acción de la empresa Cresud en el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pueden adoptar características como competencia perfecta. En el caso del transporte, eh, en Argentina conviven, si se quiere, en el mercado del transporte por camión, ¿no es cierto? Donde hay individuos que tienen su propio camión y de los cuales hay muchos, entonces hablaríamos de numerosos productores y que
básicamente no pone cada uno el flete que quiere, sino que hay cierto mercado. Digamos, el flete tiene un valor fijo y si uno contrata a un camionero, le va a cobrar un flete que quizás sea parecido, similar o igual al flete del camionero que está al lado, ¿no? Entonces, básicamente en ese sentido. En algunas ciudades del mundo también existe desregulación en el transporte público, ¿no? Entonces cualquiera que se compre un ómnibus puede salir a recoger pasajeros y es bastante común encontrar videos donde se muestra a los choferes gritando, me voy para el malecón, me voy para el malecón. Entonces agarra a todos los pasajeros que van para el lado del malecón, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hablaríamos de un mercado competitivo. En un mercado competitivo, tiene la característica de que el precio es una constante, ¿no? Entonces, básicamente, la idea acá es cuál es el ingreso marginal, o vamos a pensar así, vamos a hacerlo al revés. Eh, es claro que en un mercado de competencia perfecta, el productor tiene que vender al precio que se transa en el mercado, ¿sí? De modo que no puede poner cualquier precio, sino que el precio que va a vender el productor es el precio del mercado. Supongamos que tenemos por acá el mercado, con su curva de oferta y su curva de demanda. Y cuando hablamos de mercado, estamos hablando de una cantidad grande de unidades, ¿sí? El precio que se vende en el mercado es que es P sub 1, ¿sí? Y ahora vamos a decir, bueno, ¿y qué le pasa a una empresita dentro de este mercado? Bueno, lo que le pasa a la empresita dentro de ese mercado es que la empresita tiene una capacidad de producción mucho menor, ¿sí? O sea, estamos hablando de un orden de magnitud diferente, ¿no? Estamos hablando de un orden de magnitud diferente. La empresita tiene una capacidad de producción mucho menor que el mercado. De modo que producir 10, 20, 80, no influye en el mercado, no influye en el mercado. Y la otra característica que es un poco idealista, si se quiere, es que si quiere producir 10, va a vender 10. Si quiere producir 80, va a vender 80. O sea, en ese sentido, la empresa que está en un mercado de competencia perfecta puede vender las cantidades que produzca, las que quiera. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es mejor para obtener la máxima ganancia posible? Supongamos que quiere producir 10 unidades y quiere venderlas. ¿A qué precio lo va a vender? Al precio del mercado. Entonces las tiene que vender al precio del mercado. Supongamos que va a vender 20. ¿A qué precio? Al precio del mercado. Supongamos que quiere vender 80 o 90 o 100. ¿Sí? Bueno, cualquiera sea la cantidad que quiera vender, la va a tener que vender al precio del mercado. De modo que para esta empresa, la curva de demanda es una curva de ese estilo. ¿Sí? Esa es la curva de demanda para la empresa. Estamos hablando de competencia perfecta. Y esto es el mercado. Fíjense que hay un orden de magnitud diferente en la producción, ¿no es cierto? Acá la pregunta es, ¿tiene algún tipo de incidencia sobre el precio? No. ¿Por qué? Bueno, porque la cosa es así. Supongamos que este empresario dice, no, dice yo la verdad que quiero ganar una participación mayor del mercado y en el mercado están vendiendo esto, lo están vendiendo a 25. Entonces yo lo voy a vender y lo voy a vender a 22. Antes vendía 50. ¿Cuántos va a vender ahora? 50.
O sea, antes vendía 50 a 25 y ahora también va a vender 50 a 25. O sea, está perdiendo. No vale la pena poner un precio más bajo porque va a vender lo mismo. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es, no vale la pena poner un precio más bajo. Tiene que poner 25. ¿Ok? Primer punto. La otra forma de pensar de este individuo dice, no, es que mi producto es mejor que todos los del mercado. Así que yo le voy a comprar, yo le voy a poner acá un precio de 27. Bueno, si yo soy un comprador, yo me acerco, veo el producto, veo que es igual al que está al lado. Acá me cobran 27, no me cobran 25 y son iguales. Listo, compro el de 25. ¿Cuántos productos va a vender este empresario a 27? Pues cero. ¿Sí? Va a vender cero productos a 27. De modo que tampoco le conviene vender a un precio mayor al precio del mercado. O sea que el precio es 25 o 25. No hay dólar. ¿Sí? De modo que esa es la demanda de la empresa. El precio es una constante, entonces, o sea que el precio es una constante. Y además, bueno, eso está en la transparencia. Acá está. Si el precio es una constante, hoy, wow, acá. Si el precio es una constante, pasa lo siguiente. El ingreso total es una constante por Q. ¿Sí? Si dividimos por Q, tendríamos el ingreso medio. De modo que el ingreso medio es igual al precio. Eso es en cualquier circunstancia. Pero bueno, pongámosle. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el ingreso marginal? Bueno, el ingreso marginal es cuál es el cambio o el ingreso adicional que yo obtendría por vender una unidad adicional. Y bueno, es P, siempre es P. O sea, si yo vendo 10 y la vendo a un precio P y quiero vender 11, la voy a vender a un precio P. O sea que esa unidad adicional que yo voy a vender entre 10 y 11, la vendo a un precio P, de modo que el ingreso marginal es P. Y si yo vendo 80, también lo mismo. Yo vendo 80 y la estoy vendiendo a un precio P. Voy a vender 81 y la voy a vender a un precio P, de modo que el aporte al ingreso es P. El ingreso marginal es P. Bueno, con matemática un poquito dura, si se quiere, el ingreso marginal termina siendo, la relación entre el ingreso total, la variación de ingreso total respecto de la variación de Q, y esto termina siendo igual a P. O, si se quiere, termina siendo igual a la derivada del ingreso total respecto de Q. ¿Sí? De modo que ya tenemos un primer parámetro, que es que en un mercado de competencia perfecta, el, este, el precio es constante y marca que el ingreso marginal es una constante. Entonces, bueno, esto continúa con las características de la competencia perfecta, diciendo que la firma está en un mercado con precio aceptante, en el sentido de que tiene que aceptar el precio del mercado, el precio está dado y no puede cambiarlo, y puede ofrecer la cantidad que quiera y la va a vender. ¿Sí? Todo eso es más o menos lo que decíamos. Bueno, un elemento de interés acá es que la demanda de la firma es perfectamente elástica. Perfectamente elástica, hablamos cuando comenzamos esta clase, que es una horizontal que tiene una elasticidad infinita. ¿Sí? Eh, este es un gráfico que yo ya hice en la otra situación. Entonces, ahora superponemos una curva de la curva de demanda, donde el precio de equilibrio del mercado que veíamos en la transparencia anterior, precio de equilibrio del mercado,
condiciona los ingresos marginales, ¿sí? Y los costos de producción de esta empresa. Bueno, hablábamos recién de que cuando el costo, la relación entre el costo marginal y el ingreso marginal, nos condicionaba, la relación entre el costo marginal y el ingreso marginal, nos condicionaba si íbamos a producir una unidad más o no. Cuando el costo marginal es menor al ingreso marginal, nos conviene producir una unidad más. Entonces, por ejemplo, acá, en esta porción, el costo marginal es menor que el ingreso marginal, nos conviene producir. Acá nos conviene producir. Y acá estamos justo en el límite donde el costo marginal es igual al costo marginal, que es lo que surgía de esta relación que está por acá, ¿no? El ingreso marginal es igual al costo marginal. Ah, tengo torcida la tablet, perdón. Tengo torcida la tablet, estoy dibujando. Esto es... Ahí está. Bien. Ok, entonces el punto es que en este punto de intersección donde el costo marginal se hace igual al ingreso marginal, es el último punto que le conviene producir al productor. Antes tiene ganancias que no son máximas porque produciendo una unidad más puede incrementar las ganancias hasta este límite. Más allá, las ganancias ya no son máximas porque empiezan a reducirse, porque empieza a haber algunas unidades con ganancias negativas. Vamos a repetirlo. Por acá, la empresa está obteniendo ganancias y produce cada vez más ganancias hasta el límite en donde el ingreso y el costo marginal son iguales, ¿sí? Y más allá, algunas unidades producidas tienen ganancias negativas porque los costos son mayores que los ingresos, con lo que la ganancia empieza a reducirse. De modo que este punto es el punto de máxima ganancia. Bueno, y ahí tenemos, bueno, bueno, ahí tenemos dos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, una empresa 1 tiene unos costos un poquito menor que los ingresos. Por ejemplo, los costos están marcados aquí con esta curva en rojo y los ingresos en esta curva en azul. Fíjense que los ingresos es P por Q, ¿no es cierto? Siendo P por Q, los ingresos terminan siendo una recta que pasa por el origen y que, nada, es una recta a otra cosa, ¿no? Existe una zona donde hay pérdidas, que está por acá. Existe una zona donde hay pérdidas, que está por acá. Pero existe una zona donde sí hay ganancias, que está por acá. Acá hay ganancias. La empresa 2 tiene costos que en realidad en este punto cubren, al revés, perdón, tiene ingresos que en ese punto cubren los costos, ¿no? Tiene costos un poco más altos, ¿sí? Entre las dos, estas dos empresas son dos de las muchas que hay en el mercado. Y si tuviéramos una empresa que tuviera una situación, si tuviéramos una empresa que tuviera una situación así, bueno, esta empresa tiene pérdidas en todo el rango de producción, o sea que estaría fuera del mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Bueno, si esto lo graficáramos en términos de costos marginales e ingresos marginales, veríamos algo así. Obviamente acá tenemos el mercado con un orden de magnitud diferente de las empresas. Tendríamos la primera empresa que tiene un beneficio medio marcado por esta barrita en negro, en vertical. Quiere decir que ha tenido un beneficio, ese beneficio es máximo, ¿sí? Eh, Y por otro lado, la empresa 2 tendría una situación donde ese beneficio se anularía. Fíjense que acá se tocan en forma tangencial, acá es negativo, pero acá es cero.
esa situación se da acá, donde acá es cero. ¿Sí? ¿Eso significa que está trabajando a pérdida? No, no significa que está trabajando a pérdida. ¿Por qué? Bueno, a veces es difícil de pensarlo de manera intuitiva, pero el dueño de la empresa, a ver, la empresa paga por utilizar factores de la producción, mano de obra, capital, recursos naturales. El pago del capital se le hace al dueño de la empresa. O sea que el dueño de la empresa tiene como mínimo el uso del capital. En esta empresa número uno, que está aquí a la izquierda, además tiene un plus de ganancia, que es lo que busca el empresario, básicamente, ¿no es cierto? Acá saca la ganancia justa para seguir participando del sistema. ¿Sí? Saca una ganancia del pago del know-how, pago de capital y todo eso, y es la ganancia del empresario. O sea, la ganancia del empresario está incluida dentro de los costos de producción, digamos, ¿no? Uno suele diferenciar lo que son pago del dueño de la empresa de lo que son costos. Pues, bueno, vamos a considerarlos que no. O sea que esta empresa todavía, la empresa que está a la derecha, que es la empresa 2 todavía está sobreviviendo en el sistema. ¿Sí? Entonces, la empresa uno logra pagar todos los factores de producción y obtener un beneficio extra, mientras que la empresa 2 logra pagar todos los factores de producción, pero sin ese beneficio extra. ¿No? Bueno, eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar acá. Básicamente, esta transparencia lo que marca aquí es que si hay una empresa y la empresa tiene estos costos medios totales y estos costos marginales se cortan en este mínimo. Sin embargo, para distintos precios del mercado, este es un precio, obtendría una ganancia. Acá obtiene una ganancia. Acá no obtiene, el beneficio es nulo porque el ingreso marginal es igual al costo medio, ¿sí? Y acá ya empieza a haber de alguna manera una pérdida. En el análisis de esta pérdida es que deberíamos decidir si realmente nos conviene cerrar temporalmente o nos conviene cerrar totalmente. ¿Eh? Eso lo vamos a hablar mañana y vamos a cortar acá la clase del día de hoy.